y buscamos a Éxodo capítulo 18, verso 13, y puede buscar hoy. Vamos a ver un tema muy sencillo, un tema muy especial que estoy seguro que será de bendición para tu vida. Éxodo capítulo 18, verso 13 dice: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: muy bien, excelente, la gloria del Señor está contigo. ¿Qué dice ahí? Pues era su suegro, ¿no? Alguien tiene que estar en contra. No, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y dice la Escritura, el 24, y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Y el resultado de esto es que el amado hermano Moisés, que no ha habido ningún hermano como él que ha visto cara a cara al Señor, fue potencialmente más productivo que como era antes. A mí me llama muchísimo la atención que un hombre recién convertido, porque dice la Escritura que el suegro de Moisés pues no creía del todo. En este pasaje hay un momento donde su suegro le dice: bueno, ahora te creo todo lo que me decías. Pero en ese momento Moisés era muchísimo más grande que su suegro, estaba en la presencia de Dios, su rostro resplandecía, él hablaba cara a cara con Dios, mas sin embargo un recién convertido le dice lo que había que hacer y se convierte en un hombre productivo. Porque el tema de en esta noche no es acerca de la vida de Moisés, pero sí es acerca de esas pequeñas cosas que es necesario tener en cuenta para que el Señor termine de hacer su obra en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esas pequeñas, esa sabiduría de Dios para ser más productivos en Dios y ver la gloria del Señor? Porque viene la gloria de este lugar, viene la gloria para tu familia, viene la gloria para tu casa, viene la gloria para tu vida, pero es necesario que tengamos oídos para escuchar lo que el Espíritu dice para tu corazón, para tu vida, y Dios detone la bendición en tu hogar. Amén. Miren, esas pequeñas cosas son tan importantes que cuando nosotros vemos como maestros un muchacho, en mi caso de matemáticas, de olimpiada matemática, nosotros lo solemos ver. Estuve en una oportunidad de ver una olimpiada nacional, bueno, los que no saben, pues comercial. Jalisco es uno de los punta de lanza a nivel internacional de hombres en competencias en matemáticas. Y cuando ver uno exponer un chamaquito de 10, 12 años con una habilidad extraordinaria resolviendo problemas sumamente complicados, uno dijera que nació así. Pero la verdad es que Dios nos ha dotado conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y Dios ha dado al ser humano potencialidades increíbles en lo humano, cuanto y más en lo espiritual a través del Espíritu Santo. Pero ese trabajo que se realiza y ellos se ven tan extraordinariamente bien como si fueran superiores a maestros, no nace de la noche a la mañana, sino que hay un proceso de trabajo
para que ellos puedan competir a nivel internacional y puedan demostrar lo que lo que ellos conocen y lo que ellos están habilitando para poder resolver ese problema. Las cosas no se dan de la noche a la mañana, sino que hay pequeños pasitos que son necesarios hacer para que este lugar, como tan bello como lo ven, tan hermosamente diseñado y decorado, se pueda realizar. La verdad es que no se hizo de la noche a la mañana, sino que se pusieron cimientos, se hizo un plano, se desarrolló una idea, pero no porque el albañil pusiera el cemento o porque las máquinas pusieron la piedra. Este es el trabajo más importante que se debería de haber realizado, sino que hubo un pequeño detallito que alguien que no tenía la fuerza ni la habilidad de un albañil, ni la capacidad de manejar una maquinaria tan pesada para remover los escombros de este lugar, alguien hizo para que algo como lo que está aquí se pudiera dar. Ese hombre es el arquitecto que diseñó el plano de este lugar. Pero antes de ese que hizo un pequeño papelito que no tiene importancia, pero que es la ruta de acción para establecerlo, hubo alguien que soñó con establecer algo. ¿Me explico? Son pequeños detallitos que a veces no parecieran no tener importancia, ¿no? El que levantó las bardas pudiera decir la gloria es mía, pero la verdad es que la gloria es del Señor, porque humanamente no le podemos ver, pero Dios hizo un pequeño detallito sobre nuestra vida. Primero Él es creador, pero Él diseñó nuestra vida. Él tiene un plan perfecto para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y ese pequeño detalle, esa pequeña cosa sobre nuestra vida, detonará bendiciones si yo le doy pie y cabida al Creador para que actúe en mi vida, para que actúe en mi familia, porque no nacimos por nacer, no nacimos por un capricho de la naturaleza, sino que hemos nacido porque hay un diseño de Dios. Hay un diseño de Dios con una libre decisión, pero hay un plan escondido en esa dificultad que estás viviendo. Hay un plan escondido cuando has venido a los pies de Cristo para establecer lo que Dios quiere hacer de bendición en el lugar donde tú estás. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 9, verso 1, habla de esos pequeños detallitos que hay acerca de la presencia de Dios. En Hebreos 9, el escritor de Hebreos narra muchísimas cosas acerca del templo, y en 9 capítulo 1 habla de 3 cositas pequeñitas que parecieran de poca importancia, pero que realmente tienen poder, tienen gloria, porque el Señor nada hace de vano. Mire, en 9 capítulo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, ¿qué había ahí? Una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 3 pequeños detallitos que quiere restaurar Dios en nuestra vida. Dios está interesado en restaurar muchísimas cosas en nuestra vida, pero estos 3 elementos en una familia son poderosos. Estos 3 elementos en una vida son gloriosos. Estos 3 elementos en un corazón ardiente por el Señor es un detonador explosivo a gran escala que lo puede convertir en un hombre que puede encender una nación. Mire, el primer elemento, no lo voy a decir en orden, pero sí, para mí, desde mi visión, y la más importante, es que lo primero que estaba eran las tablas del pacto. No es otra cosa más que la palabra del Señor. Aquellos que hemos sido creados y que sabemos que tenemos un plan perfecto de Dios, tenemos que entender que un elemento importantísimo en nuestra vida es la palabra del Señor, pero no solamente un nivel de memoria, sino en un nivel donde es carne en nuestro corazón, donde se cumple lo que el salmista escribió en el Salmo 1, que somos como árboles plantados frente a corrientes de agua, que su fruto lo da en su tiempo y que su hoja
no cae ni resbala. La iglesia que conoce su palabra, la iglesia que tiene la escritura, la iglesia que se deleita en leer su palabra, debe de ser una iglesia como un árbol fuertísimo en una familia, en una generación. Pero si somos como árboles frágiles, que nos vamos como el vaivén del viento, entonces no hay palabra. Porque no me van a dejar mentir, ¿no? Si queremos poner una hamaca, buscamos un árbol que no se va a romper. ¿O cuántos de nosotros queremos poner una hamaca en un arbusto? ¿Verdad? Y menos siendo yo, ¿verdad? No voy a caer, voy a parecer como pelota de por sí, ¿verdad? Buscamos un árbol fuerte, un árbol que nos va a responder en la tribulación, en el momento adverso. Miren, cada uno de los que estamos aquí debemos ser como la escritura dice, sal de la tierra, luz en la oscuridad. La palabra puesta en nuestros corazones debe de ser un árbol fuerte, un punto de referencia, un faro de luz en medio de la oscuridad que dé una directriz en nuestra vida y en nuestra generación. Cuando no lo es, cuando no lo somos, solamente estamos en una religión más, para algunos una secta más. Porque la palabra de Dios es poder, es verdad, es gloria. Pero cuando no hay nada realmente en nuestra vida, ni siquiera nos toman en cuenta, porque no somos un árbol en el cual podamos sujetar una vida. Pero cuando tenemos la palabra de Dios, somos un padre que podemos sujetar una familia. Cuando hay un marido lleno de la palabra de Dios, es un marido que puede sujetar a una esposa. Cuando hay un hijo lleno de la palabra de Dios, puede ser un hijo, fíjense bien, un hijo puede incluso soportar una familia, porque hay familias del mundo que solamente el hijo es cristiano y él es un árbol fuerte dando consejería a sus propios padres, y solamente es posible por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, porque no lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra experiencia, lo hacemos en la llenura de la palabra del Señor. Así lo hacemos. Entonces una familia que conoce la palabra es una palanca de apoyo para establecer la perfecta, agradable voluntad del Señor donde quiera que se encuentre. Porque es necesario que en este mundo de tempestad, donde muchos se están ahogando, donde muchos no encuentran un punto de referencia, es necesario que nos mostremos como esos árboles fuertes, llenos de fe, convencidos de quién es nuestro Señor. Me dio muchísima tristeza el día de hoy que una maestra llega y me dice con aquella mirada de maestro, ¿verdad? Oye, necesito platicar contigo. Dije, alguna cosa de chisme, ¿verdad? Y me dice, oye, ¿allí en tu religión les prohíben casarse? Dije, no, cada quien decide lo que quiere hacer, se les aconseja de acuerdo a la palabra, la decisión que cada uno de ellos va a tomar. Les enseña lo bueno y lo malo y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Es que una maestra se va a casar y el pastor le acaba de prohibir que no se case. Y yo dije dentro de mí, un cristiano que sabe que está rompiendo principios y no bastante con eso, va al mundo a tomar consejo sabiendo que está quebrando los principios. Yo entonces le tuve que aclarar a la maestra, mira, no opera así. Tú sabes, la Biblia dice que no nos unamos por yugo desigual, es su voluntad. Pero de mí te acuerdas si es probable que rompan o sea un calvario su vida, porque no tienen la misma fe y su Señor no es el mismo Señor de su marido. Entonces, cuando nosotros le comenzamos a dar cabida a cosas que no es la palabra, cuando empezamos a soltar con nuestros familiares cosas que ni deben de escuchar, problemas de la iglesia que ni deben de escuchar, porque hay iglesia que sale de un culto, y no me refiero en esta iglesia en lo particular, sino en lo general, y no importando quién esté, habla de infinidad de circunstancias que ni tienen la madurez para entenderlo, pero que se suelta muchísima cosa que ni siquiera tiene la autoridad ni la injerencia para hablar de ella. A mí me duele en mi corazón
Sin duda es importante abrirle los ojos a la iglesia de aquellos lobos rapaces que pueden desviar su mirada de la presencia de Cristo, pero es doloroso que mi hijo entre al YouTube para buscar adoración, alabanza, y entonces venga un desplegado de una sarta de peleas en el YouTube, a diferentes niveles, educadas, groseras, majaderas, acerca de la fe. Y hay una discusión terrible ahí de comentarios de dimes y diretes, que mercader de la fe, etcétera, 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 pero de una manera tan vulgar y de tan bajo nivel, que lejos de abrir los ojos sale uno triste y acongojado. Y nosotros tenemos que subir el nivel espiritual, sí, hacer la denuncia, sí decir, pero como dice la Escritura, ¿no? A nivel de la palabra, a nivel de la palabra, a nivel de Cristo. Porque a veces es un lugar público y los trapitos al sol de la iglesia. Como que si nomás nosotros pudiéramos leer eso. Y la verdad, que yo he recibido incluso gente que escucha música cristiana y me han preguntado a mí, oye, ¿y por qué se pelean? ¿Por qué se pelean? ¿Cómo que me debes de decir? Bueno, vamos a retroceder. Usted me debe de decir, qué bonito canto, cómo Dios me ministró. Usted no me tiene que decir por qué se pelean. Entonces, a ese nivel, pero yo doy gracias a Dios por una iglesia madura, inteligente, sabia en la palabra del Señor. Porque si bien es cierto, son tiempos proféticos en donde la maldad aumentará, pero como bien dice nuestro capitán en jefe, el pastor, es tiempo donde Dios nos está abriendo los ojos, no para cruzarnos de brazos, sino para pedirle al Señor misericordia y gracia. Porque si los tiempos proféticos finales de esta desgracia que había de acontecer antes de su venida, de la maldad, y que por esa maldad muchos se habrían de enfriar, nos lo dice no para estar conformados, nos los dice para que sean los menos. Porque hemos visto que en la palabra del Señor es posible cambiar las cosas a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que nosotros, aunque no fuéramos una generación, no somos una multitud de personas, pero sí podemos cambiar este país, y usted puede ser luz en la oscuridad donde quiera que se encuentre, porque hay palabra de consolación, palabra de fe, palabra de restauración, palabra de perdón y misericordia, porque hemos encontrado a alguien dueño del mundo que ha perdonado nuestros pecados. Hemos encontrado a alguien poderosísimo, lleno de gracia y de misericordia, que no nos ve como el mundo nos ve, ni siquiera como nosotros nos vemos. En una dimensión totalmente diferente de misericordia, de perdón, de gracia, de salvación, y que nos ha dado libertad por encima de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Y en muchísimas cosas pudiéramos hablar de nuestro Cristo, que nos tiene sujetados de la mano, y no importando por dónde caminemos, el Señor será fiel. Y si tenemos que caminar por encima del agua, flotaremos, porque su palabra nos lleva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces son cositas muy importantes que debemos tener en consideración para establecer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mire, otra cosa que aparece ahí es la vara de Aarón, algo que creo que es muy importante en nuestra vida. Dios quiere restaurar. Cuando la presencia del Señor está verdaderamente en nosotros, se encuentra la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra poderosa, pero también se encuentra la vara de Aarón, que representa la autoridad restaurada del Señor. Esa vara de Aarón entra en el arca cuando hubo rebeldía, cuando fue cuestionado, cuando se dudó de la autoridad de Moisés, y Dios lo respaldó. Miren, vienen tiempos donde Dios va a restaurar la autoridad de la iglesia, y yo anhelo con todo mi corazón que Dios restaure la autoridad sobre los varones. ¿Cuántos dicen amén? Porque si somos hijos de Dios, si la palabra del Señor, debemos ser varones de poder con autoridad, no gritones, aunque yo acabo de gritar, con autoridad. Porque nos convertimos en la iglesia, oramos, leemos la palabra de Dios, pero somos pequeños meninos que no resolvemos. Pequeños meninos que a todos decimos que sí. Pequeños meninos que hemos dejado de pelear.
que somos buenas personas, pero el Señor no demanda de nosotros que nos convirtamos en buenas personas. Demanda que nos convirtamos en hijos de Dios que establecen su reino. Y para convertirte en un hijo de Dios que establece tu reino, es necesario que seamos arrojados, que seamos valientes, que tengamos bien fajados los pantalones para decir no, para dar dirección a nuestra esposa, para dar dirección a nuestros hijos. Pero hay carencia de autoridad en el varón, porque a todo le dice que sí y no se quiere meter en ningún problema. Y Dios dijo que es necesario que haya esas diferencias por amor de su voluntad y de su palabra. Diferencias en la justicia, diferencias en la verdad, un rechazo a la mentira y un sí a la integridad de Cristo. Y es necesario que tengamos muy bien fajados los pantalones para que nosotros vayamos a la batalla y obtengamos lo que Cristo dijo que era nuestra herencia. Pero a veces nos tiembla la mano para tomar lo que es nuestro, porque Cristo, dice la Escritura, que ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. Pero como varones tenemos temor, tenemos miedo. Y Dios no nos dio un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de dominio propio del Espíritu Santo. Somos hombres capaces de levantar una bandera de dirección, una bandera que dice: Jehová Nissi es mi bandera. Es necesario que podamos gritar, pero no un grito de desesperación o cuando ya no aguantamos más. Es necesario que podamos gritar para entrar a la batalla por nuestra casa, por nuestra familia. Y no solamente implica orar, como es importantísimo. No solamente implica leer la palabra, como es importantísimo. Significa que la esposa se sienta amada, respaldada y cuidada por el hombre. Pero me da tristeza en nuestro país que es al revés, que nos sentimos amados y cuidados por nuestra esposa, porque ella sí ora, porque ella sí lee la palabra, porque ella sí educa a los hijos conforme a la fe, y yo ni siquiera sé. ¿Qué dice Juan 3:17? Hasta el 16 sí, pero el 17 no. Y es necesario que los hombres tengamos conocimiento de la palabra, y no solamente conocimiento de la palabra, tengamos autoridad en los momentos más difíciles. Nos quebramos fácil. No es necesario que no llore. En los momentos difíciles sí podemos llorar, sí podemos quebrarnos. Pero lo que no se vale es que usted se sienta perdido, sin dirección y sin poder de Dios. Porque recibiréis poder cuando ha sido investido en nosotros el Espíritu Santo. Y si nosotros nos sentimos endebles, frágiles, como si fuésemos hojas cual lleva el viento, entonces el Espíritu Santo no está en nosotros. Porque el Espíritu Santo es un hablar en lenguas, pero es un poder sobrenatural sobre tu vida que dice: sí se puede. En las cenizas, en la destrucción, Dios puede hacer un milagro. En la enfermedad, en el cáncer, Dios puede hacer un milagro. A punto del divorcio, Dios puede hacer un milagro. Pero el hombre a veces está llora y llora, y la mujer llena de fe. Y es necesario que crezcamos como Dios quiere vernos, como Dios pagó el precio, como hombres con autoridad, con un signo de poder que pagó su sangre por nosotros. Pero tenemos miedo porque no tenemos certeza, porque no tenemos fe realmente en lo que Cristo hizo. Pero si realmente tuviéramos miedo y temor, si realmente tuviéramos confianza en el Señor, lloraríamos, nos quebraríamos, pero seguiríamos adelante. Y a veces el primero que quiere salirse es el marido. Ya no vamos a la iglesia, el primero que se va es el marido. El primero en criticar es el marido. El primero en poner el fuchi es el marido. Pero es necesario que venga un tiempo de refrigerio de parte del Señor y nos convertamos en esa generación que Dios quiere de nosotros como varones. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere restaurar la autoridad de la mujer, porque Dios también le dio autoridad en la mujer. Como mujer virtuosa, como mujer llena de la palabra, la mujer también tiene autoridad para parar aquellas cosas que Satanás quiere enviar a tu casa. Dios nos ha dado autoridad.
para hollar serpientes y escorpiones en el nombre de Jesucristo. Pero cuando ni el varón ni la mujer tienen esa autoridad de fe, pues todo entra. Porque es en nuestra vida así. Porque le permitimos entrar al enemigo. Pedimos llorando, no pedimos bien, no confiamos en su palabra. Y Satanás entra y nos despedaza. Un día sí, un día no. Y Dios dice en la Escritura que nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe decir no. Si tú crees en tu sanidad, tú crees en tu sanidad. Porque el Señor es fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, y una tercera cosa, una cosa muy importante, una cosa que Dios nos está bendiciendo a la iglesia, es que en un vasito había una porción de maná. Cuando la presencia del Señor está en tu vida, es inevitable que una porción de maná esté en tu corazón. Sabemos que el maná fue un alimento en el desierto muy importante cuando no había nada que comer. El maná solamente estaba diseñado para comer lo que tu estomaguito tenía que comer. Los judíos para nada tenían mi pancita. Ellos tenían que comer lo que debían de comer. Miren, a la iglesia, a los hijos del Señor, Dios nos alimenta lo que tenemos que comer con el maná. El maná representa la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración. Usted, la predicación, se puede escucharla otra vez más. También la alabanza la puede grabar. Pero cuando nosotros adoramos a Dios, terminamos y hay una inquietud en el adorador, en el Hijo de Dios, que después, pasado el tiempo, hay una necesidad en tu corazón. ¿Te ha pasado? Necesito la presencia del Señor. Hay hambre en mi vida. Y se resulta que, así como dice la Escritura, la palabra y la presencia de Dios se convierte como un pan que llena y alimenta tu vida. La alabanza y la adoración es tan importante para el Hijo de Dios, porque dice la Escritura que en Salmo 147, me parece que es, si no me corrige pastor, en el Salmo 142 verso 7, que Él habita en la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros solamente omitimos la alabanza del Señor, entonces nosotros no permitimos que la presencia del Señor descienda, nos dirija, nos consuele, nos conforte. La misma presencia de Dios. Cuando te rindes en adoración, cuando estás ahí quebrado en la adoración, Dios visita a su pueblo, Dios consuela a su pueblo, Dios llena aquel corazón que el novio no puede llenar, ni el marido te puede llenar, ni la esposa te puede llenar. Solamente la palabra del Señor. Aquellas personas que han sentido una soledad tan aguda, que no saben por qué han venido, solamente Dios puede llenar tu corazón. Solamente un contacto verdadero, genuino con Cristo puede hacerte sacudir tu vida y darte cuenta que tu corazón sigue latiendo, porque la presencia del Señor viene en ese momento cuando te han dado la peor noticia de tu vida. Y por encima de lo natural, caminas en lo sobrenatural, y Dios comienza a latir su corazón al lado tuyo, diciendo: tu Padre, yo estoy contigo, aunque sea la muerte la que tengas que afrontar. El corazón del Señor. Y los que hemos pasado por tribulación sabemos que el Padre no nos deja. Los que sabemos llorar, los que hemos pasado por momentos difíciles, sabemos que el Padre viene. No nos dice nada claro, pero nos queda una certeza: Dios está con nosotros. Y solamente una frase en el corazón: confía en mí. Y el Señor empieza a llenarte, y el Señor empieza a saturarte, el Señor empieza a soplar vida sobre tu vida. Cuando verdaderamente le adoramos en espíritu y en verdad, el Señor sacia nuestra necesidad, pero no nada más un momento. Es un momento en que usted puede ir cuantas veces quiera a que sea derramado aceite sobre su vida y sople Dios su corazón, su aliento del cielo. Muchas veces nos sentimos muy perdidos porque hemos evitado al Señor que venga a nuestra presencia, su presencia en nuestra vida de una manera genuina y real.
En los momentos más difíciles, lo menos que quieres es cantar y adorar, lo menos. Pero es cuando más necesitas de Dios. Es cuando realmente tú te puedes quebrar en la presencia de Dios. Y ten por seguro que así como tú, cuando tus hijos los ves llorar y los quieres abrazar y les quieres decir cuánto les amas, así Dios cuando te ve llorar en el corazón, aunque no veas tus lágrimas por fuera, así cuando tu corazón está quebrado, que no encuentras un lugar ni un punto de referencia, así Dios, cuando cierras tus ojos, Dios te abraza, te besa y te dice: mi niño, no se preocupe, la batalla no es tuya, es mía. Yo te restauro, yo estoy contigo. Y te dice aquella frase como a Samuel, ¿no? La cosa no es con usted, mi hijo. Es que pidieron un rey y mira, estos buenos para nada y que no sé qué. La cosa no es con usted, la cosa es conmigo. No te ofendieron a ti, Samuel, me ofendieron a mí. Y vino la palabra de consuelo de Samuel, seguramente dolido porque la ofensa se dio cuenta que no era para él, sino era una ofensa más grande, era para Dios. Y los que sabemos que tenemos un plan, los que sabemos que estamos en el hueco de su mano, sabemos que Dios tiene las cosas, todas las cosas bajo su control. Termino con Salmo 50:23, por favor. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Dice: el que sacrifica alabanza. Fíjate bien, el que sacrifica alabanza, el que es capaz verdaderamente de sacrificar alabanza, realmente es un hijo de Dios. Porque dice: el que sacrifica alabanza, ¿qué dice? Me honrará. Persona que no sabe adorar a Dios, persona que no le conoce. Qué fuerte, ¿no? Persona que no sabe adorar a Dios, persona que no le interesa a Dios. Porque dice la Escritura que en el último tiempo estaremos adorando el nombre de aquel que nos dio esperanza, que nos dio vida, que tenemos, que tiene cuidado de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, aunque sea doloroso. Y Dios está aquí cuidando de ti, no importando qué circunstancia adversa estás viviendo. Pero si eres capaz de adorarle, su presencia vendrá, te ministrará, te mostrará su camino. Y yo no sé si tengas una palabra audible de parte de Él, porque así es Dios, pero lo que sí te puedo decir es que te susurrará al oído diciéndote: hijo mío,